Tengan muy pero muy buenas noches cada uno de ustedes, amados hermanos. Estamos nuevamente listos para continuar con el estudio de Romanos. Mil disculpas por estas 2 semanas de receso, de descanso, pero pues lamentablemente las circunstancias no nos permitieron transmitir estas 2 semanas, pero aquí estamos de nuevo retomando este precioso estudio. Le damos la gloria al Señor porque Él nos da la fuerza y el ánimo para continuar. Y gracias por cada uno de ustedes que están pendientes, y espero que sigamos siendo bendecidos, que sigamos siendo instruidos, que sigamos siendo capacitados, ¿verdad?, para la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Así que un saludo para los que ya están conectados, hermano Serpa, bendiciones, y cada uno de ustedes reciban un abrazo. Y pues nos quedamos en el capítulo 12, y si usted se recordará, pues en el capítulo 12 estuvimos entonces hablando acerca de las exhortaciones que el apóstol Pablo hace para la vida práctica del cristiano. Entonces, tanto el 12 como el capítulo 13 y aún el 14, vamos a estar hablando acerca de estas situaciones prácticas de la vida del cristiano, que el apóstol Pablo las enmarca en un contexto precioso en el sentido doctrinal, y que yo le aseguro que va a ser edificante, va a ser refrescante para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, y aquellos que todavía no creen en Cristo. De repente esto sirva para conocer más a fondo que el cristianismo no se trata de una religión, aunque es conocido como una religión. En realidad, el cristianismo verdadero no tiene nada que ver con la religión. El cristianismo verdadero nos lleva a una relación personal con Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Entonces, les recuerdo que en el capítulo 12 vamos a hacer una pequeña reseña, ya que tuvimos 2 semanas de intervalo entre el capítulo 12 y el capítulo 13, para que volvamos a retomar. En el capítulo 12 hablábamos acerca de que nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos cierto compromiso, cierta responsabilidad en cuanto a nuestro comportamiento, ¿no? Nuestras actitudes deben de ir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. O sea, la Biblia es nuestro manual de vida, y nosotros debemos de sujetarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces hablábamos de el llamado a la entrega total, cuando Pablo dice que nosotros mismos nos presentemos, o sea, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, que busquemos esa renovación continua de nuestro entendimiento para que vayamos creciendo en la obra del Señor. Hablábamos también acerca de el uso o la práctica de los dones espirituales, ¿verdad? Y concluimos con la obra o la manifestación del amor en la vida del cristiano para poder concretar el propósito de Dios. Y en definitiva, pues, es como dice Pablo en Corintios 13, ¿no?, que es el amor el que nos va a llevar a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, ¿no? Luego, al entrar al capítulo 13, vamos a seguir hablando acerca de las prácticas de la vida cristiana, o sea, aspectos prácticos que muchas veces descuidamos como cristianos. Entonces, en el capítulo 12 hablábamos con relación a la iglesia. Ahora en el capítulo 13 Pablo habla con relación al Estado, o podríamos decir al gobierno, ¿no? Entonces, como ciudadanos, o sea, somos cristianos, somos parte del pueblo de Cristo, somos ciudadanos celestiales, pero también en la tierra tenemos una función como ciudadanos en el lugar donde nosotros vivamos, sea cual sea la ciudad, sea cual sea el país, sea cual sea nuestro gobierno. Entonces nosotros tenemos que aprender bíblicamente
cómo conducirnos también como ciudadanos, ¿no? Entonces, vamos a ver en el capítulo 13, solo son 14 versos, pero en estos 14 versos el apóstol Pablo encierra la esencia del comportamiento del cristiano en relación a su gobierno o a sus gobernantes, podríamos decir, ¿no? Y entonces vamos a ver que en los primeros 7 versos Pablo nos va a hablar acerca de los deberes civiles, o sea, cuáles son nuestros deberes como ciudadanos, por encima de que seamos cristianos, por encima de que seamos parte de la iglesia de Cristo, seguimos teniendo deberes como ciudadanos, ¿no? Y luego en los versos 8 al 10, nuevamente Pablo mete el principio principal del amor, o sea, la función que hace el amor en la vida del cristiano para poder hacer posible esto, porque no todos los gobiernos merecen que los ciudadanos se sometan y obedezcan, mas el consejo de Pablo nos lleva a simplemente obedecer a nuestros gobernantes y someternos a ellos, y eso solamente es posible cuando el amor de Dios reina a nuestros corazones, ¿no? Y entonces en los últimos versos, digamos en los últimos 4 versos del 11 al 14, vamos a encontrar que entonces este amor nos lleva a nosotros a una esperanza, y es esta esperanza la que realmente vivifica, la que realmente nos sostiene, ¿no? El hecho de que Dios nos ha dado una promesa, ¿no? Y esa promesa es la que nos va a sostener en pie. Entonces vamos a ir a los primeros 7 versos y vamos a ver en primer lugar cómo Dios quiere que nosotros como cristianos entendamos, ¿verdad?, que nuestro estilo de vida o los patrones de vida que nos rigen a nosotros como cristianos deben de ser basados en lo que Dios nos enseña a través de su palabra, y no en nuestros propios criterios o en nuestra propia forma de pensar, ¿verdad? Porque pues cada persona piensa diferente, ¿no? Entonces vamos a ir a los primeros 7 versos, ¿verdad? Y vamos a ver acá que el enfoque de estos versos es que nosotros como cristianos debemos de estar sujetos a las autoridades que tenemos, ¿verdad? Entonces vamos a dar lectura. Estamos, para los que se acaban de conectar, bienvenidos. Estamos en el capítulo 13. Ya, gloria a Dios, estamos avanzando en este estudio y hoy estamos dando inicio a este precioso capítulo. 14 versos de poder que Dios va a usar en esta noche para instruirnos, ¿no? Entonces leamos, dice en el verso 1 del capítulo 13, a la letra dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Entonces haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Okay, vamos a detenernos aquí y vamos a dejar los últimos 2 versos. Acuérdense, estamos del 1 al 7, ¿no? Entonces, en estos 5 versos vemos la sujeción a las autoridades. Ahora, mire, yo sé que muchas veces nosotros tenemos problemas para sujetarnos a las autoridades en la iglesia, pero aquí no está hablando de las autoridades de la iglesia.
Ahora, Pablo está diciendo que debemos de sujetarnos a las autoridades civiles de las cuales nosotros, bajo las cuales nosotros vivimos. Si Pablo nos hace ver que es necesario estar sujetos a las leyes de los hombres, ¿cuánto más? ¿Cuánto más a las autoridades de la iglesia? ¿Cuánto más a las personas que Dios ha puesto en la iglesia como líderes para que nos dirijan en su obra? Pero no estamos hablando del liderazgo de la iglesia, entendamos. Estamos hablando de la relación de la iglesia con el Estado, con el gobierno. Y entonces nosotros debemos de sujetarnos. Ahora, yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles, pero no menos difíciles de aquellos tiempos que vivieron los cristianos despuesito de Pablo o los últimos días de Pablo, porque mire, en el tiempo de Pablo, o podamos decir la primera generación de cristianos, ellos disfrutaron de la libertad religiosa que Roma prometía, ¿no? Que Roma les brindaba aporte o soporte legal, de manera que tenían cierta libertad. Pero esa libertad se fue acabando conforme los emperadores fueron cambiando, y tenemos el caso muy conocido de Nerón, ¿no? Que como emperador se propuso exterminar a los cristianos, ¿verdad? Entonces, esta gente pasó tiempos difíciles también, pero bueno, eso es historia, ¿okay? Todo lo que el cristianismo ha sufrido a lo largo de la historia, eso ya pasó. Ahora, lo que nos interesa a nosotros, amados hermanos, y que debemos entender, es que nosotros hoy mismo estamos viviendo tiempos difíciles para el cristianismo. Quizás no a la manera de ellos, de los tiempos de Nerón, pero sí estamos viviendo tiempos difíciles, y estos tiempos difíciles van cada día empeorando. O sea, cada vez va a ser peor la situación para los que profesamos ser cristianos, para los que de corazón sincero seguimos a Jesús. Entonces, una de las cosas que quisiera que veamos acá es que Dios dice que debemos de sujetarnos a las autoridades porque es Él el que pone las autoridades. O sea, eso es lo que Pablo nos está diciendo en esta palabra, ¿no? Entonces, Dios, a través de su siervo Pablo, te está dejando saber a ti y a mí que toda autoridad, todo gobernante que hay en las naciones, en los pueblos, en las ciudades, son puestos por Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces para qué las votaciones? Bueno, las votaciones es un proceso, entre comillas, democrático que da lugar a que el pueblo elija a sus gobernantes, ¿ok? En un principio quizá funcionó de esa manera. En los últimos años vemos que la mayoría de los gobiernos manipulan ese mal llamado proceso democrático, y resulta de que realmente las elecciones son un juego manipulado por ciertos grupos. De repente, quizás no en todos, no vamos a generalizar, quizás no en todos los países, ¿no? Pero en su gran mayoría, ¿verdad? Incluso tenemos países donde las elecciones solo son una fachada, una presentación, pero los gobiernos ya están establecidos y siguen en una forma dominante, imperante, teniendo control y manipulación completa del pueblo, de su nación. Pero bueno, lo que me interesa a mí no es la política, pero sí menciono esto porque nosotros como cristianos debemos de tener bien claro que no tenemos nada, absolutamente nada que ver con la política, ¿okay? Nosotros debemos votar, sí, es nuestro derecho como ciudadanos ejercer nuestro voto. Usted vaya y dé su voto, y antes de dar su voto, por favor, no se deje llevar por partidistas, por personas partidistas o por propuestas partidistas, sino lo que usted debe hacer, ore al Señor antes de ir a votar y que el Señor le dirija, y entonces usted dé su voto como el Señor le dirija. Al fin y al cabo, la palabra dice que es Dios el que va a poner y el que va a quitar. A veces nosotros nos quejamos, decimos, bueno, pero ¿cómo fue que Dios permitió que este hombre o esta mujer llegara a esa posición de gobierno, a esa posición para hacer daño al pueblo o al país? Bueno, Dios es el que conoce todas las cosas y Dios lo permite con un propósito, ¿verdad? Y lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Dios levanta hombres al frente de una nación, al frente de un país, con un propósito. Ahora, nosotros no nos vamos a poner a debatir eso. Cumplamos con nuestro deber como ciudadanos de dar nuestro voto,
Y entonces Dios es el que va a hacer las cosas, ¿no? Es Dios el que va a poner las cosas en su lugar con tu voto o sin tu voto, ¿verdad? Ahora es bien importante que no tomes una posición partidista. Esto es clave. Cristianos, nosotros no podemos tomar partido. No podemos identificarnos como republicanos, como demócratas, como esto, como lo otro. No, nosotros simplemente vamos a cumplir con nuestro deber de ejercer el voto. Ahora, si tú como cristiano empiezas a tomar partido, X partido, estás mal, bíblicamente hablando. Estás mal porque la iglesia y el Estado no deben de tener absolutamente nada en común. Por experiencia lo vemos cuando en el tiempo de Constantino, cuando Constantino declaró que todo su imperio, todo mundo debería ser cristiano, entonces hubo una mezcla entre iglesia y Estado que hizo mucho daño, corrompió por completo a la iglesia, pero también se dieron situaciones críticas a nivel mundial afectados por esta combinación. Y de allí en adelante, a lo largo de la historia, podemos ver hacia atrás situaciones que se dieron en ciertos momentos de la historia cuando en algunos países o en algunas regiones del mundo combinaron o mezclaron la iglesia con el Estado. No debe de haber mezcla en eso. Una cosa es lo político y otra cosa es lo espiritual. Yo no diría lo religioso. Algunos dicen lo religioso y lo político no se mezcla. Bueno, lo religioso y lo político se pueden mezclar y eso es lo que vemos que se mezcla cada rato. Pero la parte espiritual, la relación personal con Dios, eso no lo podemos mezclar con la política, ¿no? Entonces, hay muchos grupos religiosos que son políticos, ¿ok? Claro, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? El cristianismo en sí, en esencia, no es una religión, ¿verdad? Aunque, como lo dije al principio, ¿no? Es conocido como religión, es catalogado como una religión más, ¿verdad? Pero el cristianismo que es catalogado como una religión es el cristianismo tradicional, es ese cristianismo que se pervirtió desde Constantino y ha permanecido bajo el régimen del Imperio Romano y todavía prevalece bajo esa influencia romana, bajo el dominio romano, y entonces sigue ejerciendo ese poder religioso, diría yo, porque espiritual realmente, bueno, sí afecta espiritualmente, pero en sentido negativo, porque esa influencia romana de carácter religioso lo que hace es conectar a las personas con el reino de las tinieblas. Y entonces en ese sentido espiritualmente sí está influenciando, pero en relación al verdadero cristianismo, a la honra y gloria a Cristo, al puente que Dios estableció entre el hombre y él por medio de Jesucristo, entonces esta influencia romana no tiene absolutamente nada que ver, está completamente ajeno a lo que es la esencia del verdadero cristianismo. Pero sin embargo existe y tiene fuerza en el mundo entero. De hecho, este movimiento, digamos, religioso sí practica la política y sí vemos líderes mezclados en la política. Ahora, ¿sabe qué es lo vergonzoso? Que dentro del cristianismo que nosotros sostenemos como la iglesia evangélica, que es la iglesia que estamos tratando de demostrar que el verdadero evangelio se vive y no solamente se predica. El verdadero evangelio es aquel que hace de la persona una persona nueva, que hay un cambio radical, que hay una transformación, que hay una restauración. Este verdadero evangelio no tiene por qué relacionarse con la política. Y es vergonzoso ver personas que dejan la iglesia para meterse a un partido político. Más vergonzoso aún es escuchar de pastores, siervos de Dios, según que renuncian a la iglesia, al pastorado, para proponerse o para postularse como candidatos a X posición de carácter político, ¿no? Entonces, para mí eso es vergonzoso y como
le escuché a un predicador por ahí decir muy sabiamente, si un pastor se lanza como candidato a presidente, por decir algo, dice, no confíes en él, porque si este pastor no le pudo ser fiel a Dios como pastor, ¿cómo le va a ser fiel al pueblo como presidente? Y le doy toda la razón a este hermano, ¿verdad? Ahora, nosotros como cristianos debemos de tener bien claro que Dios es el que pone y el que quita y que nosotros no tenemos ninguna función política. La única función que nosotros tenemos en este mundo, amado hermano que me estás escuchando, es compartir el Evangelio de Jesús, porque nuestra real ciudadanía está en el cielo. Y aquí en la tierra, nosotros solamente somos embajadores del reino de los cielos. Entonces, dice Pablo que debemos de someternos a todas las personas, que todas las personas debemos de someternos a las autoridades porque no hay autoridad sino de parte de Dios, ¿verdad? Y las que hay, Dios es el que las ha establecido. De modo que cualquier persona o cualquier hermano que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, ¿verdad? Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ahora, en los tiempos que estamos viviendo, están surgiendo una cantidad de leyes que realmente nos comprometen a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos que tener esta palabra bien clara, amados hermanos, porque van a seguir surgiendo leyes de carácter humano que van a ir en contra de la ley de Dios. Y ojo con esto que estoy diciendo. Porque si bien es cierto, nosotros debemos de someternos y sujetarnos a las leyes de los hombres, lo único que nos liberta de ese mandato es que esas leyes vayan en contra de la ley de Dios. Cuando una ley va en contra de la ley de Dios, entonces yo debo de tener bien claro en mi mente y en mi corazón que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, esto te puede costar la vida, créelo. El día que lleguemos a ese punto donde nosotros tengamos que decir, no me someto a esta ley porque va en contra de la ley de Dios, prefiero someterme primero a Dios que a la ley terrenal, puede costarnos la vida. ¿Ok? Ahora, a eso es a lo que va a llegar el gobierno global que se está formando. O sea, hay un gobierno global que está en proceso y esto no debe sorprenderte porque es bíblico. O sea, la palabra de Dios dice, ¿no?, que va a llegar el momento donde el mundo va a ser gobernado por una sola persona, por el anticristo. Entonces, este gobierno globalista vemos que se está preparando en todo sentido, ¿verdad? El mismo show del virus que estamos viviendo hoy día no es otra cosa más que un ensayo para preparar al mundo para lo que viene. O sea, es un ambiente globalista que se está generalizando de una o de otra manera y están uniendo piezas, están probando, están haciendo ensayos de cómo la gente va a responder, de cómo tú te vas a comportar, cómo pueden manipularte, y no solamente a ti, sino a la humanidad entera. Entonces, esto se va a seguir trabajando. Ahora están enfocados en la vacuna y hay mucha gente metida en lo de la vacuna. Bueno, es parte del show. Tú trata de seguir la palabra, tú trata de seguir lo que Dios dice y no te metas en la política, pero métete en la presencia del Señor. No busques respuestas de los científicos, no busques respuestas de los que conocen, de los que saben, de los expertos. Busca las respuestas en la palabra, por favor. Allí está la respuesta. Mucha gente ha venido a preguntarme directamente, pastor, ¿y yo me debo de vacunar? ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Haz lo que te dicte tu corazón. Yo no te voy a decir ni que lo hagas ni que no lo hagas. ¿Por qué? Porque esa es responsabilidad tuya. Es tu responsabilidad consultar a Dios, buscar a Dios y pedir la dirección de Dios en oración. Y si lo haces bien y si no lo haces también, quiero que sepas que esa vacuna no es, denlo bien claro, esa vacuna no es la marca de la bestia, como algunos dicen por ahí. No, es simplemente una preparación al sistema. O sea, todo esto está pasando para que la humanidad se adapte al sistema globalista que va a gobernar en los últimos tiempos.
Lo he dicho antes, no estamos en los últimos tiempos, estamos en la antesala, estamos en lo que Jesús dijo que era el principio de dolores. Entonces, el problema hoy día es que todos los intereses políticos de la humanidad están combinándose para adquirir mayor poder. Entonces, todo apunta a tener poder. Los gobernantes ya no les interesa el bienestar tuyo. Ya los políticos ya no les interesa el bienestar del pueblo. Los políticos ahora están interesados en enriquecerse, en obtener mayores beneficios. Y el bienestar del pueblo queda de lado. Y por eso es que todos sabemos, y ya por experiencia, ¿no?, que cuando hay campaña los políticos te prometen todo, pero una vez llegan a la posición, se olvidan de todo lo que prometieron y empiezan a enriquecerse ellos. Ahora, ¿cuánta gente oímos nosotros que después de haber gobernado un pueblo, un estado, un país, entonces en algunos casos, en algunos países, han sido juzgados por transversación de fondos, por mal uso de dinero, por enriquecimiento ilícito? ¿Okay? Todas esas escenas son comunes hoy día, la vemos en todas partes, en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que el mundo ya está listo para la venida del Señor. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que nosotros, iglesia, no estamos listos. Y por eso el Señor no viene todavía, porque está dando oportunidad. Porque como dice el apóstol Pedro, el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere que todos procedamos al arrepentimiento. De modo que cualquier persona, dice el apóstol Pablo, que se opone a la autoridad, se está oponiendo a lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Y entonces dice, los magistrados no están para infundir temor, o sea, no está para que tú temas a ellos, ¿verdad? Porque si han sido puestos por Dios, han sido para velar por el bien, para cuidar por el bien, para velar por la justicia, para que la justicia se lleve a cabo en todas las personas. Pero pues es conocido por todos nosotros que los magistrados de hoy día se van por donde hay más billete. Ya, la justicia ya no cuenta, sino lo que cuenta es el billete. Si alguien ofrece mejor dinero, entonces por ahí se va. Y sin importar si es inocente o es culpable, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, eso es lo que tenemos hoy día en la mayoría. Otra vez, no digo todos, porque en todo hay excepciones, ¿verdad? Pero eso es lo que vemos ahora en los gobernantes, vemos en los magistrados mucha corrupción. Se venden por dinero, se venden por favores. Y por el otro lado tenemos la parte criminal, la parte que amenaza. Y entonces muchos magistrados son amenazados y forzados a tomar decisiones, a dar veredictos injustos por temor a las amenazas. Entonces vemos los dos casos, ¿no? El magistrado corrupto que simplemente parece perro mordiendo por aquí y mordiendo por allá, y donde está la mordida más gruesa, por ahí se va. Esos son los corruptos. Pero también tenemos aquellos que quieren hacer justicia, pero la maldad o el crimen organizado, que es muy común hoy día, los presiona, los amenaza y entonces no los deja ejercer justicia. Ahora, ambos casos, quien sufre es la población inocente, ¿no? La población inocente se vuelve víctima de esta situación. Ahora, esto es lo que estamos viviendo. Entonces, nosotros debemos de permanecer confiando en Dios. Y si esto Dios lo permite, es porque el pueblo mismo se lo merece. O sea, como pueblo, como nación, vienen ciertas cosas que son a manera de juicio de Dios, porque en términos generales la población se ha alejado de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Pero mire qué interesante, que aunque Dios desate plagas, aunque Dios azote al pueblo, aunque Dios golpee la nación, aquellos que le amamos de corazón, Dios nos protege, nos guarda y nos libra de todo eso. Y estamos en medio de toda esa crisis, pero el Señor nos sostiene con su mano. Y esto es lo maravilloso
para nosotros los cristianos, ¿no? Que no importa que el mundo se derrumbe, no importa que brame el mar, no importa que la tierra sea removida, nosotros estamos en el hueco de la mano del Señor y allí estamos seguros, ¿verdad? Entonces, ¿quieres vivir sin temor a las autoridades? Te van a halagar, te van a usar como ejemplo, pero si andas ocupado en lo malo, si andas metido en negocios chuecos, entonces teme porque Dios los ha puesto también para hacer justicia y entonces no en vano vienen armados. En aquel tiempo eran espadas, hoy ya no son espadas, pero vienen armados de todas maneras para obligarte a hacer justicia cuando andas en malos pasos, ¿no? Entonces, ocupémonos de lo bueno y no tendremos por qué temer. No tendremos problema en sujetarnos a las leyes, ¿verdad? Hoy día, dije, hay muchas leyes y van a seguir incrementando esas leyes que van en contra de la ley de Dios, porque ahora la sociedad en la que vivimos, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y están muchos movimientos, a muchos activistas peleando por cosas absurdas, pero peleando al fin, manifestando su derecho y forzando a que se dicten nuevas leyes que van en contra de las leyes de Dios. Entonces tenemos que prepararnos porque nosotros tenemos que saber cuáles son las leyes a las cuales sí debemos de sujetarnos, porque la palabra de Dios nos manda, y cuáles son las que la misma palabra de Dios nos da la libertad, el derecho de rehusarnos. Ahora, repito lo que dije anteriormente, eso puede costarte la vida, puede costarte cárcel, puede costarte muchas cosas. Y no todos estamos dispuestos a pagar ese precio. Pero aquellos que amamos de corazón al Señor, lo pagaremos con gusto. Así como Juan y Pedro cuando los azotaron, dice que salieron después que los azotaron gozosos porque habían tenido el privilegio de haber sido azotados por predicar la palabra, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener bien claras, porque el día que llegue a pasarte eso, ya no tienes que pensarlo. O sea, tú tienes que estar ya definido, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Entonces, estos que están en eminencia, estos que alcanzan una autoridad, estos que son puestos o alcanzan una posición gubernamental, ya sea a nivel local o a nivel nacional o a nivel presidencial, digamos, el mismo presidente, la persona que ocupa la presidencia del país, todos son puestos por Dios. Y esto es lo que tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Nosotros no vamos a influenciar, sino Dios pone y quita de acuerdo a la condición del pueblo, de acuerdo a cómo se está comportando el pueblo en relación a Dios. Ahora, esto mismo va a pasar en la iglesia. Depende cómo la iglesia tenga esa relación con Dios, vamos a ver que Dios va a permitir que una iglesia sea bendecida y prosperada y que otras iglesias se vengan al piso. Dios va a permitir que iglesias se enriquezcan, que sean ricas materialmente con un propósito. Y Dios va a permitir que iglesias permanezcan en pobreza material porque Dios conoce el propósito. Entonces, Dios tiene un plan con cada uno y Dios conoce el corazón de cada uno. Entonces, nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros tenemos que aprender a abandonarnos en las manos del Señor. ¿Okay? Entonces, dice el verso 5 que por esto es necesario, que nosotros estemos sujetos y no solamente porque pueden castigarnos, sino más bien, dice Pablo, por cuestión de conciencia. O sea, en nuestro ser está estar conscientes de que estas personas, así estén obrando mal, Dios las ha puesto. Y no soy yo el que las va a quitar, sino Dios las va a quitar. Ahora, imagínense el cristianismo en el tiempo de Nerón. Cuando Nerón estaba no poniendo leyes, sino estaba exterminando el cristianismo. Pero Israel estaba bajo el dominio de Roma. Y entonces, al tomar este pasaje literalmente, los cristianos están recibiendo la orden
de someterse aun cuando este individuo gobernante quería acabar con ellos. Es interesante porque cuando hay opresión en los pueblos, surgen las revoluciones. Y las revoluciones pues no es otra cosa más que la resistencia, la oposición del pueblo a un régimen de ese tipo, a un régimen de dictadores, ¿no? A un régimen imperial. Eso vemos que Pablo nos está diciendo que no es la manera. O sea, porque nosotros no nos vamos a alzar en armas, en otras palabras. ¿Okay? Nosotros no estamos llamados a tomar las armas, a pelear por una justicia en el mundo o en nuestro pueblo de manera como lo hace el resto del mundo, tomando las armas y yéndose a la guerra. Nosotros vamos a pelear con la oración. Nosotros vamos a pelear con el Espíritu, porque sabemos que nuestra lucha y nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra las huestes de maldad que operan en las regiones celestes, como dice Pablo en Efesios. Entonces, eso es lo que debemos de tener claro, ¿verdad? Ahora, si Pablo nos dice esto en cuanto a lo civil, imagínese usted en cuanto a la iglesia. O sea, en el capítulo 12 hablamos en cuanto a la iglesia. ¿Cómo es posible que hermanos estén armando tremendos pleitos en las iglesias? ¿Cómo es posible que un pastor, digo porque pasó aquí hace unos años atrás, un pastor se rehúse a seguir las instrucciones de la policía, se resista a la policía? Y claro, terminó arrestado, terminó yendo a la cárcel. ¿Vergüenza para él? Bueno, no tanto para él, vergüenza para la iglesia evangélica. Porque profesaba ser un pastor evangélico. Ahora, ese es un caso que lo tuvimos aquí al ladito, pero hay en el mundo ¿cuántos casos? Porque no hemos entendido la palabra. Y a veces las leyes van a ser injustas en contra de nosotros y tenemos que someternos porque nuestra justicia no está basada en la justicia del hombre. Nuestra justicia está basada en la justicia de Dios. Ahora, tú y yo, que profesamos ser hijos de Dios, somos los responsables de practicar la justicia. Lo triste y vergonzoso es cuando nosotros, los hijos de Dios, no practicamos la justicia. Ahí sí que estamos mal. Estamos dando mal testimonio y estamos pisoteando la sangre de Cristo. Cuando dentro de la misma iglesia hay injusticias. Cuando dentro de la misma iglesia condenamos a la gente. Cuando dentro de la misma iglesia aplastamos a aquellos que están fallando y en vez de levantarlos, los terminamos de hundir. Eso da vergüenza. Y como iglesia tenemos que entender, amados hermanos, como dije al principio, no tenemos nada que ver con la política, sino nosotros dependemos de Dios. Y lo vamos a ver al final de este capítulo, cuando Pablo sella diciendo que es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo, en sus promesas, que es la que nos sostiene. ¿Okay? Entonces leemos versos 6 y 7, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. O sea, Pablo dice, debemos de someternos en todo. Debemos de pagar impuestos. O sea, como cristianos, si tratamos de evadir los impuestos, estamos mal. Si nosotros tratamos de darle la vuelta a lo que está establecido por ley, estamos mal, estamos dando mal testimonio, no estamos cumpliendo la palabra en nosotros. Y lo que Pablo está exhortando en estos 3 capítulos, 12, 13 y 14, es que tu comportamiento como cristiano, es tu conducta como cristiano, es como tú resuelves los problemas de la vida, es como tú enfrentas las injusticias, es como tú te comportas ante un abuso, cómo tú te comportas ante un maltrato, cómo tú te comportas ante una situación crítica. Eso, como cristiano, tienes que tenerlo bien enmarcado, porque eso eres tú, si es que de verdad tienes a Cristo en tu corazón. Porque es muy fácil resolver a la manera que todo mundo resuelve. Me das un trancazo y yo te devuelvo 2.
Así resuelve el mundo. Me quitaste, yo te quito. Me maldices, yo te maldigo. Pero cuando vemos la palabra y nos encerramos en el marco de la palabra, nos vamos a dar cuenta que nosotros vamos a marcar la diferencia. Y Jesús dice, si te roban, dale lo que te dejó para que complete el robo. Si te pegan una mejilla, ponle la otra para que te dé. Si te maldice, bendícelo. O sea, vemos algo completamente opuesto en la vida del cristiano. Pero vamos a ver que la única forma que nosotros podemos hacer esto es cuando el amor de Dios en verdad ha llegado a nuestro corazón. Cuando de verdad nosotros estamos llenos del Espíritu de Dios, es la única forma que nosotros vamos a poder hacer esto, porque no es fácil que te estén maldiciendo y tú respondas con bendición. No es fácil que te estén robando la camisa y tú les des también el pantalón para que completen la mudada. No es fácil. Pero eso es lo que el Señor nos dice. Eso es lo que la palabra del Señor nos manda. Entonces, el estar sujetos a la ley nos va a llevar a que no tengamos problema, incluso de pagar impuestos, como dice en el verso 6 y 7, que debemos de pagar todo lo que debemos. Dice el proverbio que el impío es el que pide prestado y no paga. Y mire que en las iglesias hay mucha gente pidiendo prestado. Qué vergüenza, ¿no? Cuando la Biblia dice que nosotros no debemos de pedir prestado, sino más bien nosotros vamos a prestar como hijos de Dios. Eso es lo que dice, ¿no? Deuteronomio 28. ¿Okay? Parte de las bendiciones de Dios es que tú no vas a necesitar pedir prestado. De modo que si tú andas por ahí, y esto lo digo con énfasis en aquellos hermanos y hermanas que se la pasan en la iglesia pidiendo prestado. Si tienes ese problema, algo anda mal en tu vida. Algo anda mal en tu relación con el Señor. Porque muchas veces nos toca pedir prestado porque administramos mal. No es porque el Señor no nos dé. El Señor nos da, y yo lo tengo por evidencia, el Señor nos da más de lo que necesitamos. Siempre nos da más. ¿Okay? Pero el problema muchas veces es que no sabemos administrar. O que simplemente estamos alejados de Dios. Y como estamos alejados de Dios, entonces gastamos en nuestros deleites y no en lo que es necesario. Y por ahí viene el problema. Pero bueno, la Escritura dice que el impío es el que pide prestado y no paga. Así que aquellos que deben, tomen esta palabra. Verso 7, paguen a todo lo que deben. Pero no solamente en cuanto a dinero, sino incluye el impuesto, incluye también el respeto, también incluye la honra, ¿verdad? Porque hay personas a quienes les debemos honra. Hay personas a quienes les debemos respeto. Y por ley de Dios tenemos que respetar a estas personas. Tenemos que honrar a estas personas porque así lo manda el Señor. Entonces, entramos a la segunda parte, ¿verdad? Lo que es del verso 8, ¿okay? Y entonces, este verso 8, ¿okay? Nos habla de la libertad financiera que Dios quiere que tú tengas, ¿okay? El no deber nada a nadie te hace libre de deudas. Como cristianos, nosotros no deberíamos tener deudas. Yo quisiera animarte a ti que hoy, después de este estudio, te sientes a examinar tus ingresos y tus egresos y que mires tus cuentas que tienes como deuda. Y que empieces, te propongas a deshacerte de todas tus deudas. Si tienes tarjetas de crédito, empieza a deshacerte de la que menos debes, hasta llevarlas a cero. Y lo mejor es cancelarlas y quédate solo con una para caso de emergencia. Si le debes a un hermano, págale a ese hermano primero. Si le debes a una hermana, a alguien de la iglesia, págales a ellos primero. Y luego empieza a pagar todas las cuentas que tengas pendientes. Procura llevar todas esas cuentas a cero.
Y cuando estés a cero, entonces empieza a ahorrar para que no tengas necesidad de endeudarte de nuevo. Esa es la libertad financiera de que el apóstol Pablo habla en el verso 8. Hay muchos programas de orientación financiera. Hay muchos programas de orientación administrativa, de mayordomía, pero es tu decisión. O sea, tú eres quien decide si lo haces o no lo haces. ¿Tú prefieres vivir esclavo de la deuda? Bueno, sigue, pero como cristiano estás dando un mal testimonio porque no estás cumpliendo la palabra. No estás aplicando la palabra en tu vida. Y de eso es lo que se trata estos 3 capítulos, de que tú entiendas que como cristiano hay ciertas prácticas que nosotros debemos de tener bien claro en nuestro vivir diario para ser libres de caer en la religiosidad y mantener nuestra relación con el Señor en una forma íntima. ¿Okay? Entonces, vemos que también el amor de Dios va a ayudar a que nosotros podamos cumplir la ley como sea dada. O sea, y estamos otra vez hablando de la ley de los hombres, ¿no? Y entonces vemos versos 9 y 10. ¿Okay? Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, volvemos otra vez a que el amor de Dios es clave en la vida del cristiano. Me encanta lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Juan dice, el que no tiene amor no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire tan simple como es. Porque nosotros profesamos conocer a Dios, nosotros profesamos ser cristianos, profesamos ser seguidores de Cristo, profesamos que Cristo Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero Juan lo pone en una forma tan simple. Si no tienes amor, eres un mentiroso. Si no puedes amar a un hermano que lo puedes ver, ¿cómo vas a amar al Dios omnipotente al cual no puedes ver? O sea, en una forma muy específica, el apóstol Juan lo explica. Entonces, retomemos lo que Pablo dice en 1 Corintios 13, cuando habla de la inminencia del amor, donde dice que cualquier cosa que yo haga, dice Pablo, así puedo dar mi cuerpo para ser quemado, así puedo yo vender todo lo que tengo y repartirlo entre los pobres, pero si no lo hago en el amor de Cristo, de nada sirve. Va a ser pura bulla, puro metal que hace bulla. Entonces, esto es lo que cada cristiano tiene que aprender. Porque esto lamentablemente es lo que nos lleva a ser religiosos y no practicantes de la palabra. Entonces, lo que tú y yo necesitamos es que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Y cuando el amor de Dios se perfeccione en nosotros, no vamos a tener problema en cumplir la ley, en someternos a la ley de Dios y en vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra. ¿Verdad? Entonces, tomemos esta palabra y démonos cuenta que necesitamos ser llenos del amor de Dios. Ahora, ¿cómo me voy a llenar del amor de Dios? Bueno, buscando su presencia todos los días, orando en todo momento, meditando en su palabra, estudiando su palabra y esforzándome en vivir su palabra. Y dentro de ese esfuerzo es que el amor de Dios va a ir llenando mi corazón, porque está escrito, según Gálatas capítulo 6, que el Espíritu de Dios va a producir en ti ese amor. Así está escrito. El fruto del Espíritu es amor. Fíjese, amor, empieza con el amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todo eso lo produce el Espíritu. Pero empieza con el amor. ¿Por qué?
porque es el amor de Dios en nosotros el que va a hacer posible que podamos vivir su palabra. Es el amor de Dios en nosotros el que nos va a permitir amar a nuestros enemigos. Es el amor de Dios en nosotros el que nos va a permitir perdonar, no importa las veces o la cantidad o la fuerza con la que nos ofendan. Vamos a poder perdonar solo si tenemos el amor de Dios. Entonces, llenémonos del amor de Dios. Demos lugar a que el Espíritu Santo de Dios produzca en nosotros ese amor verdadero, el amor de Dios. ¿Ok? Y por último, el último aspecto que tenemos, los versos del 11 al 14, es la esperanza que tenemos en la venida del Señor. O sea, Pablo sella este verso 13 recordando de que nuestra esperanza está puesta en la promesa que hemos recibido del Señor. Entonces leemos en el verso 11 en adelante, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Okay? Entonces, Pablo termina diciendo de que estamos más cerca que nunca a la venida del Señor. Ahora, imagínense cuando Pablo escribió esto. Ahora, ¿cuánto más nosotros hoy día podemos decir que estamos cerca a la venida del Señor? Yo no sé cómo usted lo ve. Hace un momento yo mencioné que no es que estamos en el tiempo del fin, pero estamos en la antesala, estamos en el principio de dolores, lo que estamos viviendo hoy día. O sea, estamos a la puerta, porque Jesús dijo en Mateo 24, cuando miren que todas estas cosas suceden, dice: alerta, porque yo estoy a la puerta, o sea, yo estoy por venir. Entonces, esto nos debe de alertar a nosotros de que la venida del Señor está cerca y yo debo de estar preparado. Entonces Pablo dice: ocupémonos de estas cosas, vistámonos de las armaduras espirituales, porque nosotros no vamos a pelear con armas, nosotros no vamos a pelear en un ejército terrenal, nuestra pelea es con un ejército celestial. Nosotros pertenecemos al ejército de Jesús. Jesús es nuestro capitán, estamos a su servicio, y al llamado de Él, entonces alzaremos nuestra espada. Y nuestra espada, según dice el apóstol Pablo, es esta. Esta es nuestra espada. Entonces, toma tu espada y levántate. Y vamos a pelear y vamos a combatir el reino de las tinieblas. Y ya no pierdas el tiempo peleando con el hermano. Ya no pierdas el tiempo en las cosas vanas de la vida. Apártate, como dice Pablo ahí, de la envidia, de la lujuria, de la borrachera y de todas esas cosas que lo que hacen es hundirte. Y entonces empieza a revestirte del amor de Dios para que puedas avanzar dentro de su propósito. Y mira cómo termina el verso 14. Y con esto voy a terminar yo también. Diciendo: y no proveas para los deseos de la carne. Tú sabes que cuando alguien te pide un peso para comprar cigarros y tú se lo das, estás violando esa palabra. Cuando tú le das un peso a alguien para que vaya y compre un trago, una cerveza, un puro de marihuana, lo que sea, estás violando esa palabra. Por eso, cuando te encuentres a alguien en la calle y te pide dinero, no le des dinero. Dale comida, dale bebida, dale abrigo, pero no le des dinero, al no ser que a ti te conste que el dinero efectivamente lo va a usar para comida o para algo beneficioso. Pero esas personas que piden en la calle, personas que están hundidas en los vicios y te piden según para comida, y luego ellos van y lo usan para drogarse, para emborracharse, entonces estás rompiendo esa palabra, no estás cumpliendo lo que Dios te dice. Debes de tener cuidado. Muchas veces pensando que estamos ayudando, lo que estamos haciendo es dañando a las personas. Así que sigamos siendo generosos, sigamos siendo amables, sigamos siendo piadosos, vistámonos de la humildad que nos enseñó Cristo Jesús
y aprendamos a amar aún a aquellos que nos odian. Aprendamos a perdonar de la manera que el Señor nos ha perdonado. Y no te metas en la política. Nosotros no tenemos nada que ver con la política. Cuida tu testimonio. Esfuérzate a vivir en santidad. Y el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra se va a encargar de que en los momentos de prueba Él te va a proteger, Él te va a librar y Él te va a sostener. De esta manera terminamos el capítulo 13. Prepárense para el 14, en la próxima semana, el próximo jueves, Dios mediante, estaremos transmitiendo el capítulo 14. Por mi parte, no me resta más que decirles que reciban un abrazo a la distancia en el amor de Cristo y que no desmayen, que sigan adelante, porque lo mejor está por venir. La venida del Señor está cerca y si no estás preparado, más vale que lo estés. Despiértate, levántate, Cristo viene pronto. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos, hoy, mañana y siempre.